Bueno, vamos a ver si es verdad. Algúns máis que outros. Nas conversas Del medio natural, voy a hablar del Inventario Español de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que es un inventario que nos atañe a todos. Y luego ya me voy a ceñir a la información forestal, porque nosotros yo estoy en el área de inventario y estadísticas forestales, y ahí compilamos y llevamos prácticamente toda la información forestal a nivel nacional. A nivel nacional quiere decir que toda tiene un modelo común para todo el territorio y que nosotros los datos que damos lo podemos dar regionalizados en comunidades autónomas, en provincias, pero a lo que nos debemos es al dato nacional, que es lo que nos piden en las instancias internacionales, ¿no? Luego voy a hablar de algunas experiencias de las cuales nosotros hemos participado y 3 puntos de conclusiones. Bueno, empezando, es importante conocer el marco normativo, porque sin ley, sin norma, no se puede hacer ninguna actuación, ¿no? Entonces, nosotros, lo que acontece a la información del medio natural, pues tenemos todas, he hecho esta referencia aquí, que es la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, donde habla del inventario que ahora os comentaré, del patrimonio. La Ley 43 de Montes, que hace referencia a la información forestal en el artículo 28 y establece cómo debe de ser esta información a nivel nacional. La Ley 27 de 2006, que es muy importante para nosotros, bueno, para nosotros y para todos los que lleven información medioambiental, por la cual nos obliga a dar esa información. Es la por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
de acuerdo a eso, nosotros nos vemos obligados a dar toda la información. Tal como no hace falta que nos la pidan ni para qué, no hace falta que nos digan para qué la quieren, ni cómo, ni nada. Simplemente me dicen, quiero el mapa forestal y a mí me puede sentar más o menos bien, porque a lo mejor no lo tengo colgado en la web, pero me tengo que poner y enviarle el mapa forestal, ¿no? Entonces, eso, bueno, la verdad que de cara a los ciudadanos está muy bien, ¿no? Porque bueno, se puede pedir toda la información siempre que no esté incursa ni en temas judiciales ni que ponga en peligro información sobre elementos sensibles. Es decir, yo no puedo dar los nidos de águila imperial, la localización, pero bueno, puedo decirlo, por ejemplo, en el inventario de especies que hay, están a nivel de cuadrícula de 10 por 10 kilómetros. Entonces, bueno, pues ahí es difícil, el secreto estadístico que aludía antes Arturo, pues es difícil que localices el nido, ¿no? Pero bueno, eso es un tema muy importante. Luego tenemos la directiva ISPIRE, que también nos toca a todos, lo que tocamos información georreferenciada. La verdad que lo de la información georreferenciada a través de Google ya es la leche, ¿no? Es una información que es súper necesaria. O sea, ya no es los mapas típicos a lo que estábamos acostumbrados, sino es la información georreferenciada, ¿no? Que te pueden sacar los atascos, te pueden localizar dónde estás, en fin, todas esas cosas que todos conocemos y que nos lo hacen a través de Google, ¿no? Bueno, pues hay una directiva, que es la directiva ISPIRE, en la que establece cómo tiene que ser esa información. Establece que tiene que haber unos modelos de datos comunes para una serie de datos también, modelo de datos que, claro, es lógico que sea porque la Unión Europea quiere tener información de todos los países y no puede, y todo el mundo tiene que saber a lo que llamamos forestal o a lo que llamamos agrícola, ¿no? Entonces, bueno, esa directiva ISPIRE también nos debemos como generadores de información georreferenciada. Y por último está el Plan Estadístico Nacional, que la verdad que nos da un empujón a la hora de considerar determinadas operaciones estadísticas dentro del plan estadístico. Espérate. Entonces, empezamos con el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y podemos preguntar, ¿y qué es eso? Pues eso es todo. Desde el espacio piezoeléctrico a los mares, a los hongos, en fin, todos los elementos que la ley contempla como medio natural, se supone que tienen que estar recogidos en un inventario que lo lleva una dirección que está al lado nuestra, que es la Dirección de Evaluación y Calidad Ambiental, Calidad Ambiental y Medio Natural, y que, bueno, pues que compila toda esa información para hacerla disponible a todo el mundo. El inventario se compone tiene unos instrumentos, 3 instrumentos, que son los componentes. Luego tiene un sistema de indicadores y genera un informe que antes era anual y ahora, bueno, pues estaba pensando en hacerlo trío o quinquenal, ¿no? Todo esto es un sistema integrado de información que se incluye en el Banco de Datos de la Naturaleza, que es un sistema GIS donde está integrado toda la información. Ahí está hay una página web donde se ve toda esa información, donde las fuentes son, bueno, fuentes muy diversas, son los órganos competentes, tanto desde la Administración General, con el Ministerio nuestro en cabeza, pero están todos los otros ministerios que dan información, están las comunidades autónomas y está la Administración General del Estado, ¿no? Hay otras fuentes también que se consideran, que son los voluntarios, los ciudadanos y las organizaciones científicas que aportan. Hay una red social que se llama Biodiversia, que a través de ella pues, se puede aportar información sobre los elementos que uno va viendo. Claro, toda esa información lo que sí tiene que tener es una validación por un órgano, porque bueno, puede ser información sensible, ¿no? Un tío dice que ha visto un lince en no sé qué carretera y a lo mejor pues, puede haber implicaciones de la comunidad autónoma por no haber puesto las medidas necesarias para defender el lince que está en la carretera, esa M505, ¿no? Entonces, esa información que es procedente del voluntariado ciudadano y organización científica, bueno, pues tiene que tener una validación. Y los objetivos a los que atañe pues, son la de difundirlos a la sociedad, cumplir los compromisos internacionales
y para que sirva como fundamento de las políticas del tema, ¿no? El ámbito territorial, pues, es todo el territorio terrestre, más luego todo el territorio, toda la zona marítimo-terrestre de España, ¿no?, que está aquí representado. En todo ese territorio, todos los elementos que componen, pues se supone que tienen que estar cogidos. Los pilares del inventario son el conocimiento, con lo cual bueno, podemos compartir, reutilizar la información y generar sinergias entre información generada por distintas administraciones. La armonización, es decir, la normalización terminológica, esto es muy importante y esto es en lo que se está trabajando fundamentalmente, que es en que todos los datos sean interoperables, es decir, que tú puedas unir lo que decía antes Isabel, ¿qué pasaba con las comunidades? Bueno, pues aquí la información procede de las comunidades, pero tiene que venir en los mismos cajones, porque si no, no se pueden sumar, ¿no? O sea que esto sí que es importante. Y luego hacer una difusión que tiene que tener un rigor científico y técnico para poderla realizar, ¿no? La información está estructurada de abajo hacia arriba, ¿no? Primero las comunidades, luego está el Estado y de ahí generamos información tanto para la UE como para Naciones Unidas. Bueno, no lo veis decididamente, pero bueno, en total hay 30 componentes y de ellos hay 10 prioritarios, que son los que están remarcados. Y las materias que comprende pues, son los ecosistemas, fauna y flora, recursos genéticos, recursos naturales, espacios protegidos y o de interés y los efectos negativos sobre el patrimonio, ¿no? Y elementos, por ejemplo, pues, dentro del ecosistema pues, tenemos el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, el Inventario Español de Hábitat Marino, de Hábitat Terrestre, en fin. Hay hasta un total de 30 componentes que son los que forman el inventario y sobre los que se trabaja. De todos estos que os he remarcado son todos forestales. Más o menos la mitad es de temática forestal, ¿no? Tenemos el mapa forestal, el registro de catálogo nacional de materiales de base, el inventario de caza y pesca, etc. Todos esos son los que yo voy a tratar ahora y que son los que nosotros utilizamos para hacer luego nuestras valoraciones, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de lo que nosotros llamamos el sistema de estadísticas forestales. Y el sistema de estadísticas forestales no es otra cosa que un compendio también de cosas, porque bueno, hay estadísticas que las generamos nosotros, como el inventario forestal y el mapa forestal de España. Hay otras, como el registro de industrias forestales, que lo deberíamos de crear, pero al final hay una serie de impedimentos, la ley ómnibus y demás, y no podemos crearlo, ¿no? Las comunidades autónomas, que son las principales generadoras de información, porque, claro, todo lo que compete al medio natural y, en concreto, al medio forestal está transferido a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen el territorio y hacen la gestión que ellos consideran, ¿no? Nosotros solamente somos unos meros entes de coordinación entre comunidades y como interlocutores ante la Unión Europea y organismos internacionales, ¿no? Y, bueno, tenemos el paraguas del Plan Estadístico Nacional, que nos da una competencia nacional, pero, vamos, el resto tenemos que lidiar con las 17 comunidades autónomas para que nos den los datos como nosotros debemos de precisar. Y, bueno, pues no es nada fácil el hacerlo, ¿no? Es muy complicado, porque somos 17 más 2, 19, ¿no? Y, bueno, pues las comunidades autónomas nos dan todos los datos estos, los recogemos a través de una plataforma que se llama Piensa y recogemos todos estos datos. Pero luego también tomamos datos del comercio exterior, sobre todo para el tema de los productos, toda la madera, corcho, etcétera, todo lo que va y viene. La verdad que eso funciona muy bien. Hay la base de datos Datacomex, no sé si habéis tenido ocasión y está libre, y lo único que hay que saber son las partidas, ¿no? A qué corresponde cada partida y qué es lo que te interesa. Pero una vez que has hecho las agrupaciones no hay problema. Luego también funcionamos mucho con las asociaciones y federaciones profesionales de industria de la madera.
sobre todo con Aspapel para el tema de la celulosa y con AFTA para el tema del tablero. Y luego, por supuesto, con el Instituto Nacional de Estadística, del que cogemos, pues, no tanto el Directorio de Industria, pero sí la encuesta de producción industrial, en fin, hay muchas cosas que tomamos del instituto. Y entonces, todo eso, pues, lo cogemos y lo metemos en nuestro sistema de estadísticas. Por cierto, tengo por ahí un librito, lo dejaré aquí, que es el anuario que sacamos, ¿no? Y bueno, nos vamos a centrar en todas las operaciones de la estadística que tenemos en el Plan Estadístico Nacional, que son prácticamente todas, y que bueno, la verdad que nos da un soporte legislativo muy grande para poder cumplirlas, ¿no? Porque si no sería muy complicado hacerlo, ¿no? El plan estadístico que tenemos ahora es el de 2017-2020 y en él aparecen estas operaciones. Hay unas operaciones que las hacemos nosotros con nuestro presupuesto, lo hace el MAPAMA y lo publica directamente, que es el Inventario Forestal Nacional, tanto el inventario como el mapa forestal, el Inventario Nacional de Erosión del Suelo y el Inventario Nacional del Estado de Salud de los Bosques. Luego hay otro que lo hacemos a través de las comunidades autónomas, que son la información de incendios forestales. La estadística de los incendios forestales... Pasar. La estadística de incendios forestales es una... todo el mundo dice que es una joya, ¿no? Porque tienen, desde los años 60, tenemos recopilados todos los partes de incendios, ¿no? Pero no está exenta de dificultades interadministrativas, ¿no? De la comunicación con las comunidades, ¿no? Lo que decíamos de las 17 comunidades. Bueno, pues aquí hay algunas que es más reticente que a otras a dar y, por ejemplo, todo lo que son los perímetros de incendios, que parece que es una cosa lógica, que ahora en este mundo tecnológico ya lo teníamos que tener, pues no sé si tenemos ya todos, pero no nos lo pasan, ¿no? Y entonces, bueno, pues bregamos ahí como podemos, porque la localización de los incendios tenemos lo que nos da el parte, que es el punto de inicio del incendio, pero luego ya no sabemos más, ¿no? Bueno, como me estarán viendo por streaming, he de decir que hay muchas que nos dan ya los perímetros, otras no, pero bueno. Sí, es una reivindicación que quede en el éter. Bueno, luego ya tenemos otra información que como propios gestores del territorio, las comunidades autónomas son las que tienen esa información, ¿no? Pues tenemos, bueno, esta primera no la tenemos directamente, pero esta sí, gestión forestal sostenible, pues tenemos un control de los montes que están gestionados con proyectos de ordenación y que están también bajo los estándares FSC o PEF de certificación forestal. Los espacios protegidos, las estadísticas anuales de corta de la madera, las estadísticas de otros aprovechamientos de la madera, en fin, todas estas que ahora voy a repasarlas una a una para que la veáis. Y hay otras que la elabora directamente también el MAPAMA con todos estos datos, que es el Balance Nacional de la Madera y las cuentas económicas. Bueno, lo primero que voy a hablar es del inventario, que es donde yo trabajo y es quizá donde me voy a extender un poco más, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el inventario es una estadística, un trabajo que empezó en el año 64, ya hemos hecho más de 50 años. Está articulado en ciclos. Aquí veis el primero, estos son los personajes que lo montaron. Y este es el primer inventario que hubo desde el año 64 al 77. Ahí. El segundo que va del 86 al 96 con un decalaje de 10 años, periodo de transiciones, de transferencia de competencia, etcétera, hasta que se volvió a tomar el ciclo del inventario y se tomó ya de una manera distinta y ya es la metodología que seguimos a partir de ahora, ¿no? El primer inventario, que tuvo muchos hitos tecnológicos, pues se utilizó la primera vez que utilizaban el vuelo americano, entonces se utilizó
también los computadores del INE y del INIA para procesar con las tarjetas perforadas. Se hizo el estudio de todas las especies forestales, que no había un estudio completo, ¿no?, para ver lo que crecían, las ecuaciones de volumen y demás. En fin, que fue un hito tecnológico, pero en el IFN2 pues también fue otro hito tecnológico. Fue la primera vez que se metieron los sistemas de información geográfica. Ya en el 86, bueno, en el 82, el ICONA adquirió la primera licencia Arquinfo de España, ¿no? Antes de Hacienda y demás, la compró el ICONA para acometer lo que llamaba entonces, que era el SINFONA, el Sistema de Información Forestal Nacional. Bueno, eso se diluyó, pero se quedó en el inventario, ¿no? Y entonces, ahí, bueno, pues ya a raíz de ahí, pues claro, la revolución total, ¿no? Porque se mete el sistema de información geográfica y se mete un nuevo sistema. En el primer inventario era un sistema aleatorio, no se tenía cartografía, pero aquí ya se establece una malla, que se repiten las parcelas, etcétera, y se van repitiendo ya de ciclo en ciclo, ¿no? El tercer ciclo en el año 97 a 2007 y en el año 2008 ya empezamos el cuarto inventario, que debería haber terminado el año que viene, pero vamos, terminará pues por lo menos 7 años después, ¿no? Porque la crisis económica nos ha hecho ir reduciendo el trabajo y bueno, ahora ya vamos renaciendo y vamos volviendo a trabajar. Nosotros, en el inicio del IFN4 teníamos como 25 equipos de campo. Van los equipos de campo. Galicia fue la primera que se hizo. A Galicia vinieron los 25 equipos y trabajaban y bueno, se liquidaban se hacía 5 provincias por año, ¿no? Que está bastante bien. Bueno, pues en Cataluña, que son 4 provincias, hemos tardado casi 4 años, ¿no? Hemos tenido 2 equipos nada más, de los 25 han pasado 2 equipos, o sea que no sabíamos si parar, no parar, pero bueno, dijimos, bueno, pues mejor vamos a seguir, aunque sea a un ritmo más lento, pero que no pare, ¿no? Y bueno, ahora ya hicimos Extremadura, Canarias, estamos en Canarias y ahora empezaremos en Castilla y León ya también con 20 o 20 algún equipo, ¿no? Entonces, la característica del inventario, bueno, pues hasta ahora la unidad de muestreo era la provincia, aunque con el tema de la crisis, pues estamos dando ya casi datos por comunidad autónoma, porque hemos tenido que reducir también el número de parcelas. Las parcelas se repiten en cada ciclo. Las parcelas se fijaron con un rejón metálico en el terreno en el año 86, bueno, en el segundo inventario, y ahora en todos los ciclos se va localizando la parcela, que se localiza con un detector, porque no se ve para nada, se localiza con el detector y se miden los mismos árboles que quedan del anterior ciclo y se miden los nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una base de datos tremenda, ¿no? Hay que tener en cuenta que las parcelas, hay muchas que hay algunas que no se encuentran, pero alrededor del 85% se vuelven a encontrar y se vuelven a medir, ¿no? La malla sobre la que se estableció era de 1 kilómetro, o sea, en buena ley cada kilómetro debería haber una parcela, y aunque la intensidad de muestreo ahora ha bajado un poco por el tema económico, ¿no? Total tenemos en el IFN3 se hicieron alrededor de 90.000 parcelas, lo que genera una base de datos pues tremenda, porque son 90.000 parcelas del IFN3, más otras tantas del IFN4, más 1 millón y pico de árboles en cada uno, más los árboles tipo, más todos los... En fin, es una base de datos muy grande, ¿no? Ahí entonamos nuestra mea culpa porque no la tenemos organizada, pero vamos, estamos en proceso. Y bueno, y estamos de momento en el ejercicio del IFN4. Bueno, el error estimado es entre el 5 y el 10%, aunque suele ser menos por el número elevado de parcelas. El mapa forestal es otra información que tenemos y es la cartografía que utilizamos para el inventario. El inventario desde el IFN2, al meter los sistemas de información geográfica, se ha de basar en una cartografía que ahora la hacemos nosotros y es una cartografía digital, ¿no? Se fotointerpreta todo el territorio nacional ahora en el mapa, en el MF25, tiene 1 hectárea de resolución, es decir, todo lo que es más de 1 hectárea intentamos separarlo. En Galicia es complicadísimo y no podemos, pero se ha intentado.
delimitamos las teselas según los distintos usos de tierra y se visitan sobre el terreno pues alrededor de un 10% de teselas, que eso es lo que más coste nos supone, ¿no? Contemplamos hasta 3 especies para cada tesela. Nosotros damos las 3 especies principales que la forman, la fracción de cavidad cubierta, es decir, la proyección de las copas, que eso es lo que nos va a definir si el terreno es forestal o no es forestal, ¿eh? O sea, nosotros consideramos que es forestal arbolado, seguimos la misma definición que en la FAO y que en Eurostat, que es a partir del 10% de la fracción de cavidad cubierta. Entonces, es un factor muy importante porque eso es lo que nos va a separar si es arbolado o no arbolado. Consideramos 4 estados de desarrollo, según el árbol como está, si es repoblado es pequeñito, Monte Bravo, que ya empieza a haber tangencia de copas, latizal, que empieza ya a crecer pero que no ha llegado a su desarrollo total, y fustal, pues cuando ya llega, ¿no? Y luego contemplamos formaciones arbóreas, distinguimos como, me parece que son 54 formaciones arbóreas, de las cuales hay unas cuantas que son formaciones monoespecíficas, por ejemplo, pinar de pinaster, pinar de radiata, hayedo, encinar, etcétera, y luego pues todas las mezclas, que en España hay muchas mezclas, ¿no? Y luego consideramos también los modelos de combustible, que es un factor también muy interesante y muy importante para el tema de la lucha contra los incendios. Y luego contemplamos también en los matorrales, que antes no lo contemplábamos, pues hacemos una clasificación nacional de matorrales y vemos la cobertura, altura, etc. Bueno, con todo ello, bueno, aquí no se ve, pero este sería un cuadro de los productos que obtenemos. Tenemos todo esto que es el mapa forestal, tenemos la base de datos de los microdatos, que llamarían los estadísticos, es decir, los datos que obtenemos en campo. Tenemos la base de datos de esos datos ya semiprocesados, es decir, ya no decimos que el árbol tiene 10 centímetros, sino que este árbol tiene una cubicación de 0,3 metros cúbicos y que en la parcela hay 10 metros cúbicos de árboles según la clase diamétrica, etc. Y luego ya damos los resultados, que, bueno, aquí no se ve, ni yo tampoco lo veo, pero tenemos las tablas resultados del inventario, tenemos una base de datos de biodiversidad, porque tenemos muchos factores sobre biodiversidad, tenemos unas ecuaciones de cubicación y tenemos el estudio de valoración, que luego es donde más me voy a centrar, ¿no? Es decir, todos esos son los productos que generamos con el inventario y que están disponibles, de acuerdo a la ley esa que hemos visto, para todo el mundo. Otra operación que también hacemos es el Inventario Nacional de Erosión del Suelo, que lo que pretende pues, es localizar, cuantificar y analizar los procesos erosivos e identificar áreas prioritarias de actuación. Este mapa yo creo que ya está un poco trastocado, yo creo que ya están hechas las 2 Castillas, estarían completadas y están en Aragón, y el País Vasco van a empezar ahora, ¿no? Y ya con eso terminaríamos el primer Inventario Nacional de Erosión del Suelo. Este también lleva una carga grande de trabajo de campo, porque van al campo, hacen una calicata, sacan una muestra, en fin, tienen bastante carga de trabajo. La estadística de repoblaciones forestales, bueno, por lo que vemos, sacamos la superficie repoblada, las especies empleadas, los costes y con qué fuente contamos, ¿no? Fundamentalmente la fuente administrativa, que son la información que nos mandan las comunidades autónomas de los proyectos. Y el resultado, bueno, pues obtendríamos un mapa de acuerdo con la cantidad de superficie repoblada, y esta sería una estadística acumulada desde el año 40 de cómo se han ido repoblando a lo largo de los años. Tenemos 2 picos grandes aquí en los años 40-50, ¿no? Las grandes repoblaciones del franquismo, y luego aquí con la PAC, ¿no? La PAC también supuso un punto muy importante de repoblación. La caída, bueno, en el anuario decimos que no hay datos, pero yo creo que, independientemente de que no haya datos, es que son los años de las transferencias autonómicas,
Entonces, primero, los datos no habría porque por las transferencias autonómicas, pero aparte, en esos años posiblemente no se hicieron repoblaciones porque las repoblaciones estaban muy mal vistas, ¿no? Es que era un elemento, era fascista, ¿no? Eran un elemento del franquismo y entonces eso no se podía hacer repoblaciones. Y entonces, pues bueno, pues ahí hasta que ya empezó otra vez el tema, gracias que vinieron los fondos de la PAC y entonces, bueno, pues se empezó y se hizo un giro distinto. Hombre, efectivamente las repoblaciones a lo mejor no son todo lo buenas que queramos ahora, pero bueno, también es cierto que ahora, 40, 50 años después, pues nos encontramos con un pinar maduro, posiblemente, porque casi todos fueran pinos, pero con un pinar maduro que ahora podemos decidir, podemos decir, ¿queremos continuar con el pinar o queremos cambiar? Bueno, pues ya el suelo ya está adecuado y a lo mejor podemos ir enriqueciendo esas repoblaciones, ¿no? O sea, que no hay que verlo con un aspecto negativo del tema. La gestión forestal sostenible, que esto es importante, el conocer cuánta superficie está bajo elementos o proyectos de gestión, ¿no? De gestión. La información tanto viene por la información administrativa de las comunidades autónomas o por entidades de certificación como es PEF y el FSC, ¿no? Y el resultado pues sería lo mismo, ¿no? Aquí el resultado es que tenemos que de toda la superficie forestal solamente hay ordenada un 12,9%, y de la cual el 30%, esto está mal, el 30% es pública y yo creo que el 70% es pública y el 30% es privada. Pero bueno, el caso es que solamente tenemos la superficie forestal ordenada, se ciñe a los montes públicos y algunos montes particulares que son productivos, ¿no? El pinar de los belgas en Madrid o bueno, no sé, pinares que estén en manos privadas, pero que han de ser productivos, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Los espacios protegidos es un tema muy importante ahora, ¿no? Porque hay una gran cantidad de superficie que está protegida y que puede poner limitaciones a la gestión, ¿no? Entonces, pues aquí nos atenemos a los espacios naturales protegidos declarados por las comunidades autónomas, que son prácticamente todos, la Red Natura, y luego por las áreas que están protegidas por instrumentos internacionales, ¿no? La Reserva de la Biosfera o los convenios Ramsar, etc. El resultado es que el 40% de la superficie forestal está protegida, que no es baladí, ¿no? Que si queremos hacer cualquier actuación, pues tenemos que tener cuidado porque posiblemente tengamos ciertas limitaciones para eso, ¿no? Y el 80% de la superficie terrestre protegida es forestal, lo cual también es significativo, ¿no? Casi quitando las estepas que hay a lo mejor protegidas para temas de aves, pues el resto está todo en terreno forestal. Las cortas de la madera, que para nosotros es un tema muy importante porque nos va a dar idea del movimiento del sector, y esto pues nos basamos en las notificaciones que hacen todo el mundo que va a hacer una corta, han de notificar a las comunidades autónomas, ¿no? La verdad que es complicadísimo el tener esta información porque hay comunidades que no tienen nada, que no lo guardan, en fin, parece mentira, pero no hay una base de datos común, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, nosotros seguimos y obtenemos, y estos serían los datos, ¿no? Aquí es muy importante, esto es lo que yo llamo la paradoja de las cortas, y aquí entra Galicia de pleno, ¿no? Es decir, el 70% de las cortas, en España se viene cortando como 14 millones de madera, ¿no? Entre 14 y 15, varía un poco, ¿no? Pero viene cortando eso, entre 14 y 15. Bueno, pues el 70% de las cortas se hace solamente sobre el 14% de la superficie arbolada. Es decir, bueno, aquí lo veis, ¿no? Todo lo que está oscuro, que es la cornisa, es donde se concentran las cortas. Luego ya en el resto, bueno, pues tenemos cortas, pero tenemos las mínimas, ¿no? O sea que ahí la importancia de toda la cornisa pues es muy grande para el balance de la madera, ¿no? De hecho, ahora vamos a hacer en lo que es la cornisa
una antigua aspiración que había en el inventario forestal era repetir la cornisa cada 5 años, no cada 10 años, ¿no? Entonces vamos a hacer el inventario forestal del norte. Me parece el día 15 de noviembre lo vamos a presentar en Santiago, ¿no? Vamos a empezar ya. Vamos a empezar empezaremos por el País Vasco y, bueno, haremos una muestra más restringida. En Galicia no son 5 años, ya llevamos 8 años desde que hicimos 8 o 9 años, pero bueno, como es todo el norte, esperamos que en el siguiente inventario del norte, que será en el 22, pues ya podamos repetir las 4 comunidades autónomas que vamos a hacer, ¿no? No vamos a ceñir solamente a las especies productivas, es decir, al eucalipto, al radiata, al pináster y sus mezclas, ¿no? El resto tampoco merece la pena hacer un inventario tan seguido. Pero bueno, creo que es importante porque es una antigua aspiración tanto del sector y de los propietarios, ¿no? Otros aprovechamientos forestales, bueno, pues estos son un poco los grandes desconocidos, pero que son muy importantes, ¿no? El corcho, la resina, los hongos, no sé, las piedras, las aromáticas, todo eso es muy importante. Lo que pasa es que, claro, aquí lo único que tenemos son aquí se nos escapa todo, ¿no? Menos el corcho y la resina, que requieren autorizaciones administrativas, el resto, pues solamente aquellos aprovechamientos que se hacen en montes públicos, porque no sabemos, habría que hacer, es muy complicado el hacer una encuesta o un muestreo, ¿no? Lo mismo pasa con la estadística anual de caza. Esa es más fácil porque eso está bastante controlado, todos los terrenos cinegéticos, las capturas a través de los planes de caza y demás, ¿no? La estadística anual de caza, que tiene vocación de convertirse, y además en el inventario del patrimonio natural y la biodiversidad lo dice, en un inventario nacional de caza. Se hará un inventario nacional de caza, pero bueno, lleva sus trámites, ¿no? Porque esto también es muy complicado, porque los datos que se tienen tampoco es que vayan a ser de una certeza tremenda, ¿no? Porque cuando tú haces la revisión del coto y haces el plan de revisión, pues bueno, pues poner los datos los pones a huevo, ¿no? Que has cazado 100 perdices o has cazado 50, ¿no? Quizá la caza mayor a lo mejor está más precisa porque requiere unos permisos de sanidad y de las guías de caza y tal, ¿no? Pero la menor es muy complicado. Y si es complicada la caza, la pesca ya es... Eso tenemos... Las comunidades, bueno, pues nos dan datos, pero es muy complicado. Esto sí que es complicado porque los pescadores no dicen lo que pescan, ¿no? Y aunque tú mal. Bueno, según a quien se lo digan, ¿no? Según a quien se lo digan, ¿no? No, ni al ministerio ni al guarda de pesca, ¿no? Claro, eso. Estadística de taberna. Sí, eso es complicado. Eso igual que la trufa, ¿no? La trufa no hay quien sepa la producción de trufa, porque nadie dice nada de la trufa, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede saber a través de lo que está comercializado y demás, pero todo lo que va a los bares, a los restaurantes, no, eso es muy complicado, ¿no? La economía sumergida esa que hay. El Balance Nacional de la Madera, que es una operación que la verdad que es muy interesante, que al final se traduce en este gráfico, y lo que hacemos es intentar ver el circuito de la madera, ¿no? Por un lado tenemos las extracciones que nos dicen las comunidades autónomas que se hacen, tanto de leña, ya separada por destino, de leña, trituración, sierra y chapa, y postes y apeas, ¿no? Luego, las importaciones de toda la madera que viene y el consumo, hacia qué sectores va, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos estudiadas una serie de líneas de vueltas, por ejemplo, para todo el aprovechamiento de biomasa, todo el serrín que sale de la sierra, todas las lejías negras de las celulosas, o todos los desechos, los recortes, tanto de sierra como de tableros, en fin, todo eso se estima, y entonces entra todo en un ciclo, y bueno, pues tenemos una idea más o menos aproximada por sectores de lo que consumimos y de lo que producimos.
Aquí nos es clave la base de datos del Datacomex y luego también la encuesta industrial para ver el tema de la sierra, de la madera de sierra. Aspapel nos da la producción de pasta y AFTA la de tablero. Ya con eso, más o menos, componemos todo el tema. Y ya no sé si la última es la de las cuentas económicas nacionales de la silvicultura, que a nosotros que somos forestales, hasta luego, el tema de las cuentas se nos hace un mundo, ¿no? Es un mundo árido y complicado, ¿no? Hacemos lo que podemos, pero vamos con bastante retraso, ¿no? Aparte de que claro, esto está dentro de las cuentas económicas de la agricultura y todo está todo establecido, como ha dicho antes Antonio, ¿no? Con toda la normativa europea y nacional. Y bueno, pues eso lo único que hay que hacer es buscar los datos, pero no es nada fácil encontrar los datos. Pero bueno, estamos en ello. Y bueno, de esa manera ya hemos repasado un poco toda la información que nosotros generamos y ahora quería hablaros un poco de la valoración ambiental que hacemos nosotros. Poco, ¿no? Venga, rápido. Entonces, bueno, el objetivo de la valoración es, bueno, pues a nadie se nos escapa en este foro, ¿no? Pues determinar el valor económico integral de los sistemas naturales, estimar el valor económico con independencia de que el producto tenga o no precio de mercado, que eso es, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Una premisa que es que el ecosistema vaya a permanecer y los resultados lo vamos a expresar en unidades monetarias. Experiencias destacadas, pues yo sobresaldría estas, ¿no? Tenemos la valoración que hicimos en el IFN3 en el año 97, que quizás fue la primera que se hizo. Luego la valoración de los activos naturales de España, que se hizo en el año con fecha de referencia del 2005. La valoración que estamos haciendo ahora en el IFN4, que empezamos en el 2008. Bueno, luego hay otra serie que ya no voy a entrar yo, pero que ya hemos hablado aquí, la evaluación de los ecosistemas del milenio de España. Recaman, que esto lo lideró Pablo Campos y un equipo del CSIC, ¿no? para hacer un estudio de cuentas ambientales del terreno forestal en Andalucía, y es muy bueno, la verdad que sí, es muy bueno. Y luego otra experiencia que tenemos, pero que no están directamente con el tema de la valoración, pero que sí nos van a servir para hacer la valoración, pues es un análisis de cuenta de explotación de distintas formaciones arboladas, es decir, la cuenta de explotación de un alcornocal, de un encinar, de un pinar de silvestre, de un eucaliptal, etcétera. Y un boletín de precio de la madera, que eso es muy importante también, porque el tema de los precios es complicado. En estas dos cosas estamos trabajando ahora. Venga, voy rápido. El tercer inventario, la valoración, la verdad que esto lo empezamos a hacer en el 97 y la idea quizá no es la idea que tenemos ahora de los servicios ambientales. Aquí lo que queríamos era poner en manifiesto el valor global de los sistemas forestales. El valor obtenido dice que es un valor social que cuantifica las preferencias de la sociedad española en su conjunto. Pero bueno, al final lo que hacemos es esto, ¿no? Nosotros vamos a hacer un valor económico total del monte, valor total y valor en renta, y vamos a considerar tres aspectos que ahora podríamos igualarlo a lo mejor con los servicios, ¿no? Que es un aspecto productivo, un aspecto ambiental y un aspecto recreativo. El aspecto productivo, pues consideramos una serie de elementos que es la madera, pastos, caza, corcho, frutos. En el ambiental consideramos el carbono y el no uso, es decir, la biodiversidad, etcétera. Y en el recreativo consideramos el paisaje y las áreas de recreo. En cada uno de estos, bueno, pues le aplicamos un método que puede ser un método de capitalización, de costes evitados, de una valoración contingente que se hizo al principio de todo el trabajo y un costo viaje para el área de recreo, ¿no? Con esto, bueno, pues hicimos una valoración y alguien por ahí, la compañera
periodista quería un valor, ¿no? Bueno, pues aquí está. Este sería el valor económico que nos salía en el IFN3, al final del IFN3, pues nos salía dividiéndolo en los 3 valores, todos los montes de España. Pues como veis, el valor productivo, recreativo y ambiental, nosotros valoramos lo mayor, fue el valor ambiental con 92.000 millones de euros y seguido el productivo de 73.000 millones, ¿no? Esto sería, bueno, esto es una experiencia que hay, que está ahí, hay gente que la ha utilizado, incluso en algún juzgado lo han tirado de aquí, ¿no? Esto está mapificado en celdas de 1 kilómetro, me parece que es, y bueno, pues están los raster para poderlos utilizar. Después, cronológicamente, viene el BANE, que es la valoración de los activos naturales de España, con fecha del 2005. En este yo no, o sea, participé, pero de lado yo no dependía de nosotros. Lo que pasa es que desapareció en una crisis de estas, una reforma ministerial, desapareció la unidad que lo llevaba y nos cayó a nosotros, pero la verdad que no hemos hecho nada. Lo tenemos ahí a disposición para la gente que quiera, ¿no? Correcto, perdona. ¿Decías mapizado en celdas de 1 kilómetro? Creo que es 1 kilómetro. Digo creo porque tengo la duda entre 1 kilómetro y 1 hectárea, pero yo creo que es 1 kilómetro, sí. El equipo del BANE lo que se quiso es meter a la investigación aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo lideró un equipo de la Universidad de Alcalá con Diego Azqueta, que era el que lo llevaba, y luego había un coordinador de Trasatec a nivel de técnico, ¿no? Y entonces, cada modelo de los elementos que se consideraron, pues se encargó a una serie de científicos o de técnicos que debían de ser especialistas en esto, ¿no? Aguas continentales lo llevó la Universidad de Córdoba, la zona costera, Baleares, el océano y plataforma del País Vasco, suelo agrícola y pastos, la Universidad de Agrónomos de Madrid, bosque, la Universidad de Monte de Madrid, transferencia entre todos estos elementos, la Universidad de Alcalá, y luego ya el GIS y la generalización lo hizo Trasatec. Estos serían los activos, eran, bueno, el océano, zona costera, agua dulce, agrícola, terreno agrícola y pastos y forestal, y los servicios considerados pues estaban agrupados en estos 12 servicios en alimentos y materias primas, 4 en provisión de agua, 3 en servicios recreativos, en fin, ahí están todos los servicios que se hacían, ¿no? Y la importancia del servicio respecto al activo, ¿no? Bueno, pues estuvieron trabajando, la verdad que trabajaron, no sé, fueron 3 años, y al final, pues bueno, obtuvieron mapa de valor pues de todos estos activos, ¿no? De la madera, de leña, tal, de caza menor, de la captura de carbono en el océano, de la conservación de la diversidad en Red Natura 2000, en todo el territorio. Es decir, todos estos valores son los que tenemos mapificados. ¿Con qué información contaron? Bueno, pues hicieron un batiburrillo y contaron con toda la información que había entonces, ¿no? Desde información estadística, a los anuarios, al Corin en el Landcover, al tipo de paisajes, límites administrativos, los modelos digitales, el mapa forestal, inventarios, etcétera, ¿no? Toda la información que había en ese momento, pues contaron con ella, ¿no? Y al final, al final lo que obtuvieron pues fueron un valor de renta de euros hectárea año de todos los servicios, ¿eh? Así dice que, bueno, por ejemplo, la producción de madera pues da 46 euros hectárea año de media, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, el servicio recreativo en costas de los no residentes, es decir, todos los turistas que vienen, pues mira, 1.400 euros, ¿no? Es una cosa más o menos que se puede. Y la provisión de agua también es de lo mayor, ¿no? 180, por ejemplo, para uso doméstico, ¿no? Bueno, son cifras, no quiere decir que sean exactas, que sean buenas. Podemos decir que es un mínimo, ¿no? Por todos los métodos con los que se hizo, ¿no? Y al final, bueno, pues se obtuvieron una serie de mapas. Este sería el uso
el mapa de usos que se utilizó en el BANE, ¿no? Lo que era suelo agrícola, suelo forestal, el suelo, tema de agua, aquí no se ve nada, pero bueno, se supone que hay una gradación de colores. Y luego hay para cada servicio hay una serie de mapas. Por ejemplo, he puesto aquí el del carbono arbolado, ¿no? Bueno, pues aquí se ve que efectivamente donde más biomasa hay es donde más carbono arbolado hay, como parece que es lógico, ¿no? Bueno, pues esto también está a disposición. Si no lo pedís tardaré un poco, pero bueno, se puede enviar, ¿no? Cada servicio es un raster y se puede utilizar. El cuarto inventario forestal, que es en el que estamos ahora, bueno, pues aquí hemos hecho un mix de método de valoración entre lo que se hizo en el IFN3 y lo que se hizo en el BANE, ¿no? Porque ya que teníamos BANE, pues entonces, de tal manera que hemos contemplado todos estos servicios metidos en estas categorías, ¿no? Que es producción de alimentos, provisión de agua, servicios recreativos, caza deportiva, control de la erosión, captura de carbono y conservación de la diversidad, ¿no? Y dentro de cada uno, pues todos los servicios estos que están aquí contemplados. Entonces, estos servicios en aquellos en los que la información del inventario puede actualizarlos, pues se utiliza el método del inventario. En los otros, pues utilizamos el método del BANE actualizando la tasa que nos daba el BANE. Bueno, es una aproximación. Así, bueno, pues obtenemos, por ejemplo, en el caso de Galicia, pues tenemos el valor por provincia en millones de euros. Al final sale el total de Galicia 1.100... Joder, no veo nada. Estoy aquí con las... Sale 1.130 millones, ¿no? Saldría. Millones año. Es decir, estos son las rentas, ¿vale? Lo que rentaría el terreno forestal en Galicia. Y este sería el valor de la formación arbolada, pero esto ya va en millones, o sea, el valor por hectárea, ¿eh? Y el valor de renta también por hectárea de años, ¿vale? Uno viene en millones de euros, por ejemplo, los pinares de Pino Pinaster, que es el primero, con una superficie de 217.000 hectáreas, pues nos dice que vale 136.000 millones y que da una renta hectárea año 630 euros. Eso no hay quien lo crea. Pero es que, claro, no es solamente la madera, es que ahí van todos los servicios. Yo al principio me asusté, digo, esto no puede ser, pero sí. Es que va la provisión de agua, el recreativo, etcétera, ¿no? Así vemos, por ejemplo, bueno, el eucalipto, que saldría 1.200 millones por hectárea, es de lo que más da. ¿Qué le vamos a hacer? Se ve que tiene mucha influencia del valor de la madera, ¿no? No sé, bueno. ¿Y el valor del agua, que da más agua? ¿El eucalipto? Pues... Es provisión de agua, no recurso de agua. No, ya, sí, pero lo que dice... Claro. Bueno, no me hagáis muchas preguntas de esto, ¿eh? Que estos son los datos que tenemos, seguro que tienen una explicación. ¿Es vuestra esa valoración? Sí. Sí, sí. Bueno, yo os daré la respuesta. No, la verdad que no lo sé muy bien porque sale así, pero bueno, es así. Espérate a ver si veo yo, por ejemplo, el carbono vale también, en fin, que son todos los servicios, ¿no? Bueno. Sí. Que estamos en el streaming. Después. Vale, venga. Bueno, pues venga. Bueno, estos serían los mapitas que nosotros sacamos, ¿no? Esto sería el valor total de euros por hectárea y esto sería el Lugo. Bueno, ya termino. Las conclusiones es muy rápida. Bueno, yo la idea que tengo de todo esto, la verdad que, bueno, desde el punto de vista forestal, para nosotros el dar un valor ambiental a los montes y el que se valore, que entrase en las cuentas sería maravilloso, pero yo sé que eso es difícil, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la sociedad tiene que asumir
ese beneficio que no está asumiendo. Es decir, el otro día yo estuve de fin de semana con unos familiares, estábamos en Albacete, la zona cerca del río Mundo, una zona preciosa, no sé si lo conocéis, que este año se ha quemado una parte de cerca, y son unos pinares increíbles, hay unos tesos calizos, bueno, estábamos viendo y yo le decía, digo, bueno, pero es que tú por ver esto tenías que pagar. Ah, pues no lo sé. Digo, porque el que tiene el monte, para él es una ruina, no vale dinero, y lo único que vamos es a generar, a que no se gestione y a que se llene de biomasa, porque el inventario va diciendo que aumenta la biomasa potencialmente, y al final, ¿cuál es la solución? Pues que se va a quemar, ¿no? Porque es que una cosa llama a la otra, ¿no? Porque tiene que ser así, ¿no? Entonces, claro, mientras la sociedad no sea consciente de que los montes, hay que pagar por los montes, que luego dan dinero, bueno, pues es una de más, pero el mantener los montes, eso lo tenemos que pagar, pues igual que pagamos el impuesto del coche, no sé, yo creo que eso, y para Pagamos por ir al cine. pues igual, claro. Bueno, el caso es que para hacer cualquier análisis de esto, yo creo que ahora mismo información existe totalmente, ¿no? Y existen estudios y experiencias suficientes para poder acometer cualquier tipo de valoración. Y hay experiencias, hasta luego, nada, tranquila. Existen experiencias que ya se han puesto, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, había también un céntimo forestal que iban a poner en las Islas Canarias, que al final se ha quedado ahí diluido, pero estaba medio aprobado por el Parlamento y tal, pero el otro día entré para ver si estaban y todavía no lo han aprobado, ¿no? Pero bueno, que está ahí. Casos de estos, o sea, que experiencias existen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que, bueno, lo que tenemos que ver, a ver si la sociedad civil está preparada para afrontar ese pago, ¿no? Y que sea consciente que tiene que pagar. Eso es lo único. No vale de nada sacar una valoración y decir que el monte vale tanto si se queda en eso, ¿no? Yo creo que lo importante es el siguiente paso, que es el pago por servicios ambientales, ¿no? Y nada más. Gracias. Bueno, tenemos Nada. media hora para el debate y un cuarto de hora para concluir. Ya había una palabra prevista. Bueno, Yo soy bastante torpe, o sea que yo no sé si voy a ir contestando uno a uno. Al final, bueno, me voy a olvidar, me voy a apuntar, pero... Esta parte va a ser más especulativa. Bueno. me vais a perdonar, pero a mí me tengo que marchar como en 5 minutos porque tengo el vuelo ahora. Lo digo porque yo no voy a intervenir ni voy a preguntar nada a Roberto, ¿no? Pero lo digo por si en el debate general hay algún tema respecto a lo del Instituto Nacional de Estadística. Estoy a su entera disposición. Te perdonamos y te agradecemos. Contestamos por ti. Al revés, a No, vosotros. a no, vosotros. te agradecemos y el final no va a ser un debate, va a ser una clausura conclusiva de la que serás informado, ¿no? Muchas gracias. Y buen viaje. Muchas Muchas gracias por venir. A vosotros, muchas gracias. Y presenta. Bueno, son Juan Castro do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo e tamén directivo dunha comunidade de montes, por eso non pude estar aquí, que estuvimos en el Consello da Cultura Galega, como sabéis algunos, discutiendo sobre ese tema. Y uno de los... bueno, hablo en castellano. Sí, bueno, como quieras. Sí. Vale, una de las cuestiones que hay encima de la mesa es eso que acabas de comentar. ¿Cuánto vale los servicios sociales y los servicios ambientales que aportan los montes vecinales, que no son públicos, son de las comunidades de vecinos, de las parroquias de Galicia, que es una... que no sé si sale en el inventario, eso Sí. también sale los delimitado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que me gustaría ver si hubiera una estadística para ver los servicios ambientales valorados que hacen las comunidades de montes, por ejemplo, de vecinos, si es posible obtener ese dato, conforme a la valoración. ¿Pero lo que hacen los vecinos o lo que hacemos nosotros de ellos? No, a ver, conforme a los indicadores que habéis utilizado de valoración de servicios, que no solo la madera, sino esa fijación de carbono, el agua, etcétera, sería importante tener esos datos, por ejemplo, para una comunidad de vecinos, una comunidad de montes,
para decirle, oye, mira, es que nosotros a lo mejor lo que estáis disfrutando más en esta zona, por ejemplo, una zona periurbana como es Coruña, la sociedad lo tiene que pagar. Y a lo mejor hay una masa social cercana en la reserva de la biosfera o en Coruña, alrededor, que dice, no, no, yo prefiero que esto se mantenga así, paisajísticamente, y que no tenga que ir a la productividad, como en este momento, pues a sacar el mayor rendimiento de la madera, que es la única cuestión que se plantea prácticamente. Y además hay una cosa, que si nosotros los que estamos manteniendo esas comunidades de montes, se nos está reclamando una deuda. La Xunta está reclamando una deuda, en nuestro caso son 80.000 euros, porque dice que sí, es una deuda que está encima de la mesa y los que no la paguen van a pasar más o menos a manos privadas. ¿Pero deuda de qué? Perdona. Deuda por la gestión de los montes, que viene heredada de hace mucho tiempo y tal. Y durante estos últimos 20 años es curioso que los montes consorciados con la Xunta no hayan, los que hayan gestionado ellos mismos, que están conveniados, no ha bajado esa deuda. Y entonces para mí es muy importante esto que acabas de decir, porque de la misma manera que desde la Administración se está diciendo que hay que pagar o que hay que valorar todos esos servicios, cuando es un privado el que tiene ese monte, pues también de alguna manera se le debería compensar y no la Administración cobrarle como esa deuda. No sé qué opinas tú, si eso se puede argumentar así. Y otra pregunta es si los temas que pide Europa ahora de ¿cómo se llama? Zonas forestales de alto valor natural. Natural, sí. Sí, porque yo en un estudio lo único que vi... Zonas natural, zonas de alto valor natural. Zonas de alto valor natural que pueden ser agrícolas o forestales. Y entonces, en el estudio que se hizo para Galicia, que no coincidía con todo que lo hizo el CSIC de Castilla-La Mancha... Ah, sí, el IDECA. IDECA, me parece que IDECA, sí. En 2011 aparece que lo que más valor ambiental y biodiversidad aporta son las plantaciones, entre ellas de eucaliptos. Y eso, no sé, a mí me gustaría ver la fuente, los estudios científicos, donde se basa esos indicadores, porque en el resto de España no es así. O sea, así como esos indicadores correlacionan negativamente en todas las comunidades con la biodiversidad, en el caso de Galicia incluso las que normalmente se consideran como de alto valor natural, como pastos naturales y tal, correlacionan negativamente. Y no he sido capaz de buscar las fuentes científicas o donde se ha basado ese estudio, porque es muy importante a nivel de las medidas agroambientales, de los pagos por servicios ambientales, tener indicadores y poder pedir fondos a la Unión Europea. Por eso creo que es importante. No sé si conoces tú alguna fuente donde podamos averiguar cuál es la justificación para poder, científica para decir eso. Luego te lo contesto. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte por la exposición y sobre todo a nivel ya un poco más general a los inventarios forestales, porque yo creo que hay un antes y un después de los inventarios forestales en España. Los que trabajamos a veces con estadísticas forestales nos damos cuenta que las cosas cambian para bien cuando aparece el IF1, ¿no? Y después todas las cosas van mejorando y todos estamos esperando que llegue el IF4 y tal, para que ahí encontramos siempre unos valores de referencia, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es una sugerencia sin más, ¿no? La relación entre el bosque y el agua, ¿no? Entre el espacio forestal y el agua. Ahí lo que aparece son la provisión de agua, ¿no? Supongo que eran los recursos que hay, etcétera, y aparece como un factor positivo. Hay un aspecto que hay que valorar, ¿no? Hay que valorar, que normalmente lo valoran las comisiones de Cuenca, ¿no? Pero que yo creo que estáis más capacitados porque tenéis más datos, los tenéis de primera línea y sobre todo podéis pormenorizar con detalle a 1 kilómetro cuadrado la información, son los consumos de agua por los bosques. Porque de todos los usos que hay, el que consume más agua es el bosque, y no solo el eucalipto, ¿no? El carballo también consume mucha agua, ¿no? En general,
a nivel de grandes formaciones vegetales, la que más consume es el bosque, ¿no? Y por lo tanto, añadirle ese dato que no os cuesta casi nada, porque tenéis toda la información de base, sería simplemente atribuirle a cada especie un coeficiente y en función del clima del año, pues también modificar mínimamente las fórmulas, sería una información valiosísima y mucho mejor que la que tienen los planes de Cuenca, porque los planes de Cuenca las dan una información global, vosotros la podríais dar perfectamente desagregada a nivel, por ejemplo, de una comunidad de montes, ¿no? Entonces es más que nada una reflexión, ¿no? que sería muy interesante poder tener ese dato en el IF5. Muy bien, aquí también tenemos la palabra pedida. Bueno, dos personas, después entonces Carlos. Gracias, Roberto, por la exposición. Yo tengo un par de cuestiones. En el marco normativo que expusiste en la primera parte, y hablaste de la Ley 42 de 2007, hay una pequeña modificación, que es la Ley 33 de 2015. No sé si implica o no algún tipo de modificación de lo que has... No implica nada. Vale. No. Simplemente, bueno, hacer el matiz, ¿no? Que hay una modificación posterior. En ese caso no implica nada. A ver, hay una... ¿qué es lo que han metido? Hay una variación, por ejemplo, que para mí es interesante, es que han metido a los registradores para que metan la información de los espacios naturales protegidos en el registro. Eso es muy importante, porque tú vas a comprar una finca y tú no sabes qué cargas medioambientales puede tener, ¿no? Y entonces, bueno, para que sepan que si esa finca es cepa, es LIC o no, y bueno, ya el que lo vaya a comprar, pues que sepa qué cargas puede tener respecto al uso que le vaya a dar, ¿no? Entonces, bueno, según no, pero bueno, si es valor no hay perjuicio. Lo malo si es una carga, ¿no? Pero según los datos que acabas de poner es un chollo. ¿El qué? Si tienes algo de valor ambiental, se valora más que lo que tendrían que pagar. ¿No? Si utilizamos los indicadores de valor... Sí, pero si tú te quieres comprar eso para hacerte una casita en una finca, aunque tenga la finca 20 hectáreas, a lo mejor no te dejan hacer la casa. Hombre. No te la dejan. No, si es bueno, es lógico, pero si tu fin último es hacerte una casa en un terreno rústico, pues a lo mejor, además de la normativa de terreno rústico, que necesitas a lo mejor 7 hectáreas para poder poner una casa, pues ahí, si es red natural, a lo mejor no puedes hacer nada. Hombre, visto así es una carga, sí, para la circulación, sí. Claro. Bueno, hago la segunda cuestión. Comentaste también que para identificar si un suelo o si el uso es forestal, utilizabais la FCC, ¿no? La fracción de cavidad cubierta. Sí. Eso está muy bien. El problema es que en Galicia en particular y en España en general, muchas veces el suelo agrícola se utiliza ilegalmente para hacer plantaciones forestales. Entonces a mí me gustaría saber si cuando hacéis esos cálculos corroboráis que realmente el uso del suelo legal es el forestal. No, nosotros... Porque estáis en cierta medida oficializando un uso ilegal del suelo. Ya, pero nosotros no podemos oficializar eso. ¿Perdón? Bueno, pero... Bueno, te lo contesto después. Sí. Gracias. Aquí Carlos, que también tiene la pregunta. Perdón. No, es que eso, vamos a ver, es una reivindicación de hace mucho tiempo que tenemos los edafólogos, ¿no? En el sentido de que los suelos de primera calidad deberían estar preservados, por lo cual tenía que haber un sistema de clasificación de suelos afectado, vamos a decir, legalmente, o por lo menos más o menos normativamente, y aquellos suelos que sean de una determinada calidad no podían. Aquí pasa muchas veces con plantaciones de eucalipto, ¿no? En zonas de la Mariña, ¿no? Que son zonas típicamente de primera calidad agrícolas y que se explotan desde el punto de vista forestal, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que querías decir, ¿no? Sí, ahora le toca a Carlos con permiso, después ya pasamos. Una pregunta técnica. Vamos a ver si me aclaro. Según he entendido, a mí me da la sensación que desde el punto de vista que diríamos los muestristas, es un panel, no una parte del inventario forestal, ¿no? Se reproducen cada 10 años las parcelas. Bien, para elevar, ¿qué utilizáis? ¿El famoso mapa forestal? ¿Para elevar a la población. Sí, el mapa forestal, sí.
agrupamos en estratos las parcelas, en estratos que serían teselas homogéneas, es decir, eucalipto en estado de fustal, pues cogemos todas las teselas de eucalipto en estado de fustal, vemos qué parcelas caen en ello y hacemos la media y lo extendemos. ¿Y ese mapa forestal que se hace por fotointerpretación? Sí. Procuramos que sea de la fecha del momento. No, pero yo lo decía porque quizá en Galicia... En Galicia es muy complicado. Por eso. Es muy complicado. Olivar, Alcornocal, todo eso es fácil de, a lo mejor de detectar bien. ¿Cómo? Que determinadas masas pues, pueden ser fáciles de reconocer. Sí. Y aquí el problema que hay es... Bueno, aquí el problema que tenemos es la mezcla tan íntima que hay de repoblaciones. Es decir, el bosque autóctono no tenemos problema. El problema, tuvimos que crear lo que nosotros llamamos tipos estructurales. Tipos estructurales en el mapa pues son clasificaciones, por ejemplo, las dehesas, bosque de plantación, tal. Bueno, pues tuvimos que hacer un tipo estructural que era mosaico de plantaciones. Claro, es que porque hay tiras de 3 metros junto a otra tira de 10 metros que está repoblada, ¿no? Entonces, ese es un problema. ¿Qué otra pregunta? Bueno, yo antes de nada agradecer a todos los ponentes del día porque me parecieron excelentes las presentaciones. Y les quería preguntar, porque bueno, hay varias personas o varias representaciones de la universidad y de campos de la investigación, bueno, han estado explicando distintas problemáticas que encuentran, ¿no? Entonces, y bueno, nosotros como investigadores muchas veces demandamos pues, más datos, más información. Quería hacerles la pregunta al revés, ¿no? ¿Qué necesidades ven ustedes de nuestra parte, de los investigadores o de la universidad, que les podamos aportar pues, o más datos o más conocimiento, ¿no? ¿Dónde tienen los cuellos de botella? No tanto a lo mejor en los datos a nivel de proyecto, ¿no? Porque esta mañana, por ejemplo, estuvimos viendo más cosas a nivel de proyectos, donde puedes ir un poco a lo que es puntero hoy en día, a lo que es la brecha, pero todo este tipo de valoraciones yo creo que al final lo que importa es que se estabilicen en sistemas estables o más o menos estables, como puede ser el inventario, ¿no? En el caso del inventario nos están dando el ejemplo de un sistema de recolección de datos que se ha mantenido en el tiempo, con sus problemas, pero se ha mantenido, y han mencionado también otro sistema en el que bueno, se hizo un esfuerzo muy grande, el BANE puntual, pero que desapareció, ¿no? Entonces, se ven las dos opciones, la de ir muy puntero en un proyecto, pero después no ser capaz de recogerlo, mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta iría por ahí, ¿en qué zonas ven ustedes que aún nos falta por aportar a la comunidad pues, investigadora, universitaria, en ese aspecto, ¿no? Y bueno, relacionado con eso y un poco más con mi área, les quería preguntar, por todas estas cosas están hablando, ¿no? La resolución espacial, el grid de datos. Bueno, en el proyecto esta mañana hablaban, creo que en una de las presentaciones aparecía 0,5 hectáreas, que era un dato un poco sorprendente, o por lo menos a mí me lo parecía, teniendo en cuenta que lo habitual es el Corine Land-Cover, y no creo que a día de hoy pueda decir que acoge esa resolución. Entonces, les quería preguntar también a nivel de grandes sistemas de información, que al final son los que nos permiten durante un largo periodo de tiempo pues, hacer evolución y ver un poco la evolución, ¿no? Un poco quizás la gran ventaja del IFN es que hace muchos años que ha empezado y tenemos un registro histórico que nos permite, con sus más y con sus menos, ¿no? Siempre ha habido decaídas o cambios en el sistema estadístico que los forestales conocemos un poquito más en el interior y vemos que bueno, el IFN 1 medía una cosa, el 2 a otra, pero visto un poco desde perspectiva, pues es un sistema que se mantiene. Entonces, mi pregunta iría por ahí. Vale. Pues empiezas tú. Puedo empezar yo tal vez con la última parte. No estoy seguro del 0,5 hectáreas, es la información que me han dado, es 0,5. Lo que sí estoy seguro es que en la primera fase del proyecto Keep Inca, que he presentado esta mañana, la resolución era 1 por 1 kilómetro, y en la segunda fase va a ser menos que más pequeño, más reducida la malla, una malla más tupida. Con lo cual, seguro que es más tupido de 1 por 1 kilómetro. Y la información que me han dado es que es 0,5 hectáreas, pero puede ser equivocado, no sé, puedo tener mala información.
en ese sentido, la verdad que a mí me sorprende también, me ha sorprendido muchas veces cuando tratas con, por ejemplo, nosotros hacemos el cuestionario de la FAO cada 5 años, que es el FRA, el Forest Research and Assessment, y también en determinados sitios hablan de media hectárea, ¿no? Cuando no hay mapas, o sea, mapas forestales como tales, somos nosotros y pocos más países, ¿no? Pero yo creo que la razón de todo eso es por utilizar teledetección. Entonces, el píxel de teledetección de 30 por 30 del Landsat, pues debe ser un múltiplo o sea, si utilizan el teledetección no hay problema, ¿no? Y por eso deben de hablar de media hectárea o de menos de 1 kilómetro, ¿no? Porque lo van a hacer con teledetección. Yo creo que puede ser eso. Bueno, ya que estamos contigo, ya te contesto también lo del cuello de botella en apoyo científico. Bueno, nosotros somos conscientes de eso, porque nosotros somos técnicos, yo me dedico a lanzar expedientes, a aprobar encomiendas y pelearme con el interventor y el abogado del Estado. Lamentablemente es así, ¿sabes? Pero entonces yo no tengo tiempo para pensar cómo puedo hacer el muestreo, si lo puedo hacer mejor o peor. Entonces nosotros tenemos un apoyo científico a través del INIA, ¿no? Tenemos al INIA y entonces el INIA reparte juego también. Tiene, por ejemplo, trabaja con Juan Gabriel de aquí de Lugo o con Juan Picos, en fin, que tenemos gente repartida por ahí y según lo que requerimos, pues el INIA es el que nos da el apoyo. Que lamentablemente, bueno, lamentablemente no, porque yo trabajo muy bien con el INIA, pero es que estamos constreñidos, la Administración, con el tema de la contratación. ¿No os dais cuenta? No, o sea, no sé si os daréis cuenta, pero nosotros, mira, la última contratación libre que he hecho de un, bueno, ahora se llaman servicios, lo que era un concurso, he tardado 2 años en sacarlo. 2 años que no he podido tener el apoyo de la estadística. Tenemos una empresa que nos da apoyo para la estadística forestal, para hacernos los anuarios y tal. Pues hemos tenido que estar sin ellos 2 años porque, porque es el procedimiento que tenemos puesto para que no robemos. Es así, ¿no? Y entonces piensa que todo vamos a robar. Y entonces, bueno, no os podéis imaginar lo tedioso del trámite administrativo. Entonces, bueno, pues nos vemos abocados a hacer encomienda que es a través de Trasatec o de Trasa, o bien a través de los OPIs, de los organismos públicos de investigación, ¿no? Pero con una universidad no podemos hacer, porque antes se podían hacer convenios, ahora ya no podemos hacer convenios. Entonces tendríamos que hacer un procedimiento abierto para que concursaran las universidades entre sí. No sé, a mí me parece un poco de locos, ¿no? Porque al final, bueno, no es por ser tendencioso en la administración o no, pero tú sabes de una gente y sabes que esa gente pues te lo va a hacer bien, ¿no? Un equipo investigador, porque sabes que ha trabajado en ese tema, pues intentas contratarle o intentas que te ayuden, pero no puedes hacerlo. Entonces estamos así cogidos de pies y manos. Pero bueno, de todas maneras nosotros trabajamos sobre todo con el INIA, que bueno, que nos da bastante, nos asiste bastante bien, ¿no? Y ellos reparten también juego con el resto de gente, ¿no? Bueno, venga, empiezo desde el principio a ver, los datos de la Comunidad de Montes. Estos datos son públicos, tú los coges y tú los cruzas con lo que quieres. Tú, si tienes no sé si manejáis sistema de información geográfica, pues tendréis la capa de vuestro monte en mano común y lo cortáis y sacáis y lo podéis hacer perfectamente. O sea que es pedirme los datos y yo lo doy y ya está. Las capas y ya está. No están públicas. No están públicas, lo siento. Eso sí que es un fallo mío. Pero no están públicas, pero están accesibles. O sea, están disponibles. Pedírmelas y yo las doy. No. Te las pedimos. Bueno, pero por favor, el otro día me vino una petición de un profesor de Lleida, que bueno, que me parece muy bien, pero joder, es que me da una pereza. Queremos todos los ficheros de todas las bases de datos, de todo lo publicado del IFN4 y queremos saber cómo se hace esto y el método y el... Joder, es que si yo te doy eso, para eso lo pongo ya directamente en la web, que se lo tendré que dar, claro, porque me obligan a darlo, pero
pero que bueno, que a lo mejor para hacer un estudio tampoco precisan todos los datos de toda España, ¿eh? Eso nos pasaba antiguamente cuando la información era más costosa, que no se daba, ¿no? Entonces nos pedían, nosotros siempre lo hemos dado todo, ¿no? Pero nos pedían a lo mejor el mapa, lo primero que tuvimos accesible fue el mapa 200.000 de Ruiz de la Torre, ¿no? Que estaba digitalizado. Y entonces lo proporcionábamos en hojas, ¿no? Y nos llamaba uno y nos decía, queremos tal hoja. Y entonces, ¿cuánto es? No, esto es gratis. Ah, entonces dame toda Andalucía, ¿no? Claro, es así, pero es por pedir. Pero bueno, es igual, vosotros me lo pedís y os lo doy, no hay problema. Lo que pasa es que, bueno, lleva su tiempo, pero que eso no hay problema, ¿eh? Y lo que tú decías de la... Quería comentarte una. Esto no entra dentro de la directiva Inspire, bueno, de todo lo que tiene que estar accesible y además que sea compatible para poder cruzar información y todo eso. Sí. Está con los contratos que se hacen ahora, yo creo que tendría que... No, pero si está accesible, o sea, accesible no quiere decir que haya que ponerlo en web, que yo te lo puedo dar, ¿no? Y que se puede localizar. Pero vamos, que está accesible, o sea, que tú me lo pides y yo te lo doy, que no hay ningún problema. Lo que pasa es que, claro, efectivamente hay que saber que me lo tienes que pedir. Vale, hay que pedir. Por fax. No, mándame un correo. Un correo, el fax ya no llega. Venga, bueno, lo que decías de la deuda, de los convenios, yo creo que debe ser que el monte a lo mejor estaba consorciado. Claro, entonces, en los consorcios, el contrato que había con los consorcios es que tú tenías que devolver el dinero de la plantación con los aprovechamientos. Entonces, ahí se devenga una deuda que en determinadas comunidades han hecho tal arrasa y se han olvidado y otras no. Entonces yo no sé, Galicia se ve que que debe existir la deuda, ¿no? Bueno, la cuestión es argumentar lo que acabas de decir, que esas deudas, esas valoraciones que se han hecho, no se han hecho contando todos los servicios, los bienes públicos que se han aportado a la sociedad. O sea, es compensar. Pero eso yo creo que en los contratos que eran antiguos te decía bien claro que tenías que resarcirlo con el precio de la madera sacada. Apuntando. A favor de... Supongo que conoces la capacidad que existe en Galicia de subvertir, modificar y retrotraer la norma. Yo apoyo esta idea de aplicar el beneficio ambiental que no había sido aplicado, pero que se pueda hacer retroactivamente, sí. Y las retroacciones arbitrarias y muchas otras cosas. No, es favorable al interesado. No, siempre es favorable al interesado. Si es contrario a la complejidad, está prohibido por la Constitución. Claro, si es favorable... Tú, Arguir, podrás argumentar lo que quieras, pero no sé, otra cosa es que te hagan caso. No, en base a la legislación europea, lo que estás diciendo tú, por donde van los tiros, servicios ecosistémicos, sí, pero... empiezan a valorar, por ejemplo, para la salud, lo que corresponde, yo que sé, una empresa que emite contaminación atmosférica, o los coches o eso, pues va a tener estadísticamente un daño a la salud, y eso se puede cuantificar. ¿Cuánto nos va a costar más a la seguridad social? Pues problemas de asma, problemas por contaminación, que aquí tenemos bastante, ¿no? La Meirama, Aspontes, Repsol, todo eso, bueno, pues empieza a valorarse en los proyectos europeos, ¿no? Y pues esto, para los coches en las ciudades, pues todo eso va a tener una repercusión en la salud. Pues lo mismo los pulmones, los que limpian la atmósfera, ¿no? Ah, perdón. Bueno. Perdona, que si no me acaba. Bueno, pues no sé, de todas maneras los datos esos están ahí accesibles, si me los pedís y os los doy. En cuanto a lo de la zona de alto valor natural del IDECA, yo recuerdo ese estudio que se hizo, pero la verdad que no sé cómo, pero eso yo creo que si pides cómo es la metodología, te darán la metodología, estará publicado, no creo que haya problema, ¿eh? Eso no, de todas maneras eso no ha ido a nada, porque eso se hizo un estudio, pero se abandonó ese estudio.
Yo creo que ese estudio se olvidó y están haciendo ahora otra zonificación de alto valor natural. A ver, eso es bastante relevante porque aparece en el PDR de Galicia 2014-2020. Ah, bueno, si aparece ahí ya... con una justificación de que el monte... Bueno, vamos a ver, el PDR de Galicia estuvo paralizado porque interpretaban que era bosque lo que era una plantación, por ejemplo, una de las cuestiones que no coló en Europa. Y otras de las cosas que estaban metiendo, que era de mucha biodiversidad y muy importante preservar prácticamente los eucaliptos, ¿no? Y entonces eso a mí me choca, ¿no?, que se utilice para negociar con Europa el PDR. Claro que tiene relevancia. Lo que estamos perdiendo, por ejemplo, es todo ese paisaje agrario tradicional que no se está valorando. Por ejemplo, de alto valor natural. Ni aparece recogido en la PAC en este momento. Que aparece como si tú tienes un lindero de árboles de las sebes y todo el estudio que hizo, sí, eso aparece catalogado como forestal, con lo cual, si es forestal, no es SAU, si no es SAU, la carga ganadera te aumenta y luego no tienes derecho a las primas, o sea que se está yendo en contra de lo que debería ser lo que hay que preservar desde el punto de vista de la biodiversidad. Te lo digo porque sí que tiene importancia, ¿eh? No, bueno, si no te digo que no tenga importancia, lo que te digo que yo creo que el estudio ese que tú me dices de 2011, que no fue a nada, que luego habrán cogido otras zonificaciones de zona de alto valor natural, o bueno, a lo mejor Galicia cogió ese estudio y se lo hizo suyo. Aparece reflejado en la memoria del PDR gallego. Bueno, entonces no te digo que no sé. Tengo que seguir porque si no, no podemos terminar. Venga, vamos. Perdón, La relación entre el bosque y el agua y el consumo del agua por el bosque, bueno, pues sí, no sé si lo tendrán en cuenta, no sé si lo tienen en cuenta a la hora de hacerlo de la provisión, pero bueno, lo puedo comentar porque bueno, eso no es complicado de hacerlo, ¿no? Sí. Lo que comentabas de la legalidad de la cartografía a la hora de... nosotros no podemos... porque nosotros digamos que eso es arbolado, no quiere decir que sea legal, porque la legalidad es de la comunidad autónoma, es la que tiene la potestad para toda la gestión, es de la comunidad autónoma, ¿sabes? Y aparte de que nosotros no podemos saber si el uso, no podemos entrar en el uso o no uso porque nosotros lo hacemos desde arriba. Hacemos lo que vemos, ¿no? Vemos que eso es un monte de eucalipto y entonces lo ponemos de eucalipto, pero no sabemos si antes era agrario o era agrícola o si tiene ya permiso para poner eucalipto, ¿no? O sea, a lo mejor corroborando con cartografía actual del uso permitido en ese sitio en concreto, pues bueno. Sí, pero nosotros no podemos entrar en eso. Ya, bueno. Roberto, te queríamos hacer así una pregunta así general para también relacionarlo con lo expuesto en la mañana. Ahora entendemos por qué los inventarios forestales llevan tanto tiempo, son tan costosos de hacer, tan difíciles de hacer y todo. Y la muestra que tenéis de 90.000 parcelas realmente es impresionante, ¿no? Con 85% a las que vais a buscar al cabo de 7 o 8 años, haya maleza o no, las tratáis de buscar, localizar y otra vez cubicar, por ejemplo, si yo entiendo bien, ¿vale? Entonces mi pregunta es un poco en torno al hilo de lo que nos presentaba Arturo por la mañana. ¿No hay una forma, o estáis tratando algún piloto un poco más experimental de hacer esto, pues imagínate, con vuelos dron, imagínate, interrelacionarlo con datos... Con LIDAR. Sí, exacto, o con otros elementos que reduzcan el coste, de forma experimental, porque... sí, ese tema es un tema bastante candente, pero es un tema complicado, porque si nosotros lo único que queremos es sacar el volumen, depende de lo que queramos, ¿no? Si queremos sacar el volumen, el tamaño y la fracción de cavidad cubierta y el crecimiento, pues puede ser. Con el LIDAR lo podemos hacer, pero si tú quieres clasificar los árboles por especies, lo quieres clasificar por clases diamétricas, quieres saber si hay regeneración, quieres saber cuánta madera muerta hay, porque últimamente es una de las cosas que tenemos que hacer, cuantificar la madera muerta para el tema de cambio climático.
tiene que saber qué matorral hay y en qué proporción. Eso de momento no se puede sacar. Claro. No se puede, de manera satelital no lo puede sacar. A ver, Juan, ¿tú qué dices? Lo que sí podríais hacer sería la teselación, por ejemplo, con LIDAR, ¿no? La primera teselación. Nos ayuda, lo estamos utilizando. Lo estamos utilizando para... ¿Y qué utilizáis, el PENOA o...? Claro, no tenemos otro. Y gracias que hay el PENOA, ¿no? Pues muy bien. Bueno, pues... fantástico, Roberto, gracias. Vamos a poner el final a esto porque siempre nos ocurre lo mismo. Y es que a veces intentamos terminar antes de comer, prolongar y comer un poco más tarde, porque al final es cuando el debate se hace más intenso y la confianza es mayor también, ¿no? Sí. Pero en todo caso, por mi parte quería agradecer a María como organizadora la idea y la gestión. Yo creo que mereció realmente la pena y es el 6º faladoiro que hacemos, pero bueno, en fin, siempre os preguntamos qué tal, porque tenemos un espacio para hacerlo, que es la comida, el pasillo y el va y viene. Y realmente creo que todo el mundo está bastante contento y luego nosotros también, por 2 razones. Una, porque conseguimos efectivamente que sea un espacio de diálogo franco y libre, ¿no? A pesar de ser en streaming y por lo tanto en público, donde se contrastan ideas y puntos de vista muy diferentes, ¿no? No hay ni bilateralidad ni tampoco univocidad. O sea, hay una complejidad grande que va desde la historia hasta la ingeniería. Y yo creo que eso, en nuestra experiencia, siempre es muy útil, ¿no? Y creo que ha sido útil en este caso también. Y os queremos dar las gracias, sobre todo a los que habéis venido, porque ha sido un esfuerzo, ¿no? Y es un viernes y habéis venido de sitios a veces lejanos y complicados, ¿no? Sí. Y a todos los que habéis asistido también, ¿no? Y luego, no sé si alguna conclusión más... Bueno, 2 conclusiones más. Una, esto está en streaming, está en red, se podrá consultar y podréis utilizarlo. Y luego, lo que hacemos siempre es convertir todo esto en un texto que va a estar en red, vuestros materiales con una presentación de María. Y intentaremos también, porque no hemos hecho de ninguno todavía, y luego iremos presentando del 1 al 6, que haya un texto en papel, ¿no? Poco papel, pero al final lo que no está en papel no se ve, no ocupa un espacio físico, aunque ocupa un espacio mental, ¿no? O sea que yo creo que esto servirá también como un arranque de futuras colaboraciones y de futuras relaciones que nos parece importante. Y no solo un diálogo, sino que estamos a vuestra disposición. En fin, creo que la pregunta de nuestro colega al final fue muy oportuna, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer por vosotros desde las universidades y todos los espacios, digamos, que tenemos aquí, ¿no? Y la fundación, ¿entiendes? Y las capacidades, ¿no? O sea que, algo más que quiere decir No, María. simplemente agradecer de nuevo a los ponentes, que sé que ha sido muy, muy laborioso para vosotros venir. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido a una región periférica, pero muy rica en capital natural, en gastronómico y demás. Y... Central en el Atlántico, en todo caso, ¿eh? En el Atlántico estamos perfectamente exactamente. Norte-sur, sí. Y deciros que, bueno, que yo creo que este faladoiro ha cumplido con crecer las expectativas, ciertamente nos ha acercado a la definición de lo que es capital natural y gracias a vuestras presentaciones pues, nos ha acercado a los avances de su contabilidad, desde Arturo, que lo hacía desde un plano más internacional, europeo, pasando por lo que Antonio ha presentado de los últimos avances que se están haciendo en el INE, no necesariamente en capital natural, pero sí en estadísticas ambientales, y ya después finalizar con un sector que es súper importante para Galicia, que es el sector forestal, y la visión histórica de Roberto y el conocimiento que parece en plan enciclopedia. No, esto creo que lo hicimos así, esto tal, después de haber ya hecho tantos y tantos inventarios. Dar las gracias una vez más también por parte de las personas que han estado con nosotros en la Fundación, a todos los que se han preocupado de la logística, a José Manuel en especial, que fue el comunicador con todos, Beatriz y muchos otros que han hecho de esta experiencia pues, un día, pues, por lo menos para mí, pues, muy, muy agradable. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.
Ay,